El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hicieron y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Inmaculado Corazón de María, bueno, este domingo Dios nos hace meditar, la Iglesia nos propone la vocación, justamente la vocación de 3 hombres, uno del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo, el profeta Isaías, Pedro, que va a ser el apóstol principal en la fundación de la Iglesia de nuestro Señor, nuestra Iglesia, y Pablo, que va a ser también muy importante porque tendrá la misión encomendada por Jesús de predicar el Evangelio a los gentiles, a los paganos. Y Dios los prepara con una manifestación que solo Dios, y ahí está la obra de Dios, puede hacer con su amor tan grande, su misericordia, su grandeza, su poder, su santidad, ¿no? Entonces, primero se da a revelar, se da a conocer y después les confía esta misión, esta vocación. Primero el profeta Isaías, en esa grandiosa manifestación que él tiene en el templo, que acabamos de escuchar en la primera lectura, donde ve sentado
al Señor en su trono excelso y elevado, majestuoso. La orla del manto del Señor llenaba todo el templo. Me hacía acordar a esa mujer que estaba sufriendo mucho y tocó solamente la orla del manto de Jesús y con eso quedó sanada de su enfermedad, la hemorroísa. Bueno, la majestad de Dios en el cielo, lo que debe ser, ¿no? Ya la orla de su manto llenaba el templo y a su alrededor los serafines, 2 serafines que se postran en adoración cantando lo que cantamos en la misa también, y ahí ustedes descubrirán de dónde se sacan tantas oraciones en la misa. Bueno, aquí el 3 veces santo, 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 santo. Los serafines cantando en adoración a Dios en su majestad en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria, de su grandeza, de su santidad, de su belleza, de su misericordia. Y ante tal grandeza que nos hace contemplar Isaías en esa manifestación que tiene de Dios, en esa visión majestuosa, Isaías se siente ante esta manifestación de Dios que tiembla, como temblaríamos todos nosotros, ¿no? Ante la presencia de Dios en su majestad. Temor, se siente indigno, pecador, de labios impuros, como todos los del pueblo de Israel. Pero siente la voz del Señor dirigirse a él. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? ¿No? Bueno, sabemos lo que acontece. Un ángel saca una brasa del altar del Señor y queda perdonado de su impureza, de sus pecados. Ahí está su infinita misericordia. Y aunque se sienta indigno, el Señor lo prepara para la misión que le va a confiar. Bueno, ¿a quién enviaré y quién irá de parte nuestra? Isaías responde, no duda ni un segundo, he aquí, envíame. Yo cuando llegué a Campeche me sorprendía que aquí cuando les preguntaba algo me respondían, mándeme. Yo digo, ¿qué significa mándeme? Bueno, el padre Ricardo me explicó que es algo muy lindo que tienen ustedes los campechanos, como diciendo, estoy a su servicio, mande nomás. Bueno, esa expresión también viene aquí a propósito para entender, heme aquí, mándeme, envíame. Es decir, el hombre, meditamos que no puede por cuenta propia, meditando este episodio, asumir esta responsabilidad tan grande, tan sublime que Dios le confía, colaborar con Dios en la obra de llevar la palabra de Dios, de llevar su mensaje, de llevar la gracia de Dios a través de los sacramentos, pero bueno, evangelizar, predicar, esa misión tan grande, menos y mucho menos de la salvación de las almas. Pero si Dios llama, y ahí está la vocación, la misión divina, bueno, uno dice ya no hay excusa. Si puedo decir, bueno, soy indigno, me siento nulo, me siento incapaz, me siento pecador, no me puedo echar para atrás, acordarme entonces del profeta Isaías y de los campechanos, mándeme Señor, ¿no? Mande, aquí estoy Señor. Bueno, y la vocación de Pedro en el Evangelio no es la misma en cuanto al lugar que fue en el templo del profeta Isaías, sucede en un lugar más sencillo, en el lago, un lugar muy humano, de los pescadores, de los trabajadores, y ese escenario nos hace comprender cómo Dios ya no se manifiesta en la majestuosidad del cielo, en la belleza del reino de los cielos, sino que
que se hace hombre, que se anonada y que viene a compartir con nosotros nuestra vida, en las cosas sencillas de nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestras tareas. Él se acerca a nosotros para comunicarnos, para, como hoy hacía, enseñar la palabra de Dios. Como yo les decía el otra vez, el sábado, que es importante todos un trocito de la palabra de Dios, porque es Jesús que viene a nuestro corazón para alimentarnos. Es como en la escena de hoy del Evangelio, como Jesús, la gente lo sigue y Él les comunica esa palabra divina que tiene el poder de salvarnos, tiene el poder de la gracia santificante, de infundirse en nuestros corazones si la escuchamos con fe, con amor. Bueno, y Jesús, después de predicar en la barca de Pedro, esa barca de Pedro, le ordena echar las redes. Y Pedro, que había estado lavando las redes toda la noche intentando pescar y no había pescado nada, todo su trabajo había sido inútil, le dice eso al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos sacado, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Bueno, aquí vemos en Pedro algo muy importante, que es para el sacerdote o para todas las vocaciones, para todos los cristianos, confianza, confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor y ser dóciles a la palabra del Señor. Esa docilidad que es como, bueno, la obediencia, el fruto de la obediencia. Y vemos cómo en Pedro queda premiada esa actitud y el milagro que hace Jesús, donde se le revela a Pedro quién es Él, y Pedro queda atónito, estupefacto, temblando también, como el profeta Isaías cae de rodillas y le dice al Señor esto tan hermoso que también nos debe recordar cuando nos vamos a confesar: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Aléjate. Bueno, siente esa necesidad Pedro de decirle: Señor, yo lo que soy nada más pecado, humillación. Ese acto de humildad es un acto hermoso que el Señor espera de todos nosotros, que reconozcamos lo que somos delante de Él. Todos somos como Pedro delante del Señor, como el profeta Isaías, labios impuros, pecador. Y después que Jesús recibe ese fruto tan lindo de nuestra humildad, de nuestro arrepentimiento, del arrepentimiento de Pedro, sigue a esa misión que le va a confiar el Señor, a esa vocación divina. No temas, Pedro, te voy a cambiar el oficio. No temas, Pedro, ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. Así como saca los peces del mar, a la orden de Cristo va a sacar, confiando en la palabra de Dios, no en sus aptitudes, en su capacidad de trabajo, ni en su inteligencia, no, confiando en la palabra del Señor, confiando en la gracia infinita, en su misericordia, en el poder de Dios, va a sacar pecadores del mundo en el cual se encuentran sumidos como en el mar, en el pecado. La respuesta entonces de Pedro, al igual que el profeta Isaías y de los demás compañeros de él, que son los apóstoles, es inmediata. Llevan las barcas, los instrumentos de trabajo, las redes, a la tierra, dejan todo y lo siguieron al Señor. Esa respuesta de vuelta que el Señor tanto le agrada cuando nos llama, cuando nos pide que con docilidad sigamos sus órdenes, sus inspiraciones divinas. Y por último, la vocación de Pablo. También Cristo se le revela en el camino, como en el camino de cada uno de nosotros. También el Señor en algún momento y en algún lugar de nuestra vida, en las cosas más sencillas y simples, o en las cosas más difíciles, o en una enfermedad, en algún momento se ha revelado con su gracia
Y como a San Pablo nos ha tumbado el caballo, también el Señor se ha revelado a este santo, San Pablo, que era pecador. Y bueno, persiguiendo a la iglesia, se le presenta y se le revela a Cristo con una majestuosidad que queda cegado él, porque es una luz tan hermosa, tan divina, tan majestuosa, tan llena de amor, de misericordia, que queda sumido en el silencio por 3 días, anonadado, humillado, y masticando, rumiando el amor que Dios le ha manifestado, porque él iba a perseguirlo, iba a perseguir a los cristianos, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Pero se lo debe haber dicho con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta luz, que él tiene que haber visto su miseria, su pecado, su locura y el amor que Jesús le tenía. Y entonces quedó también postrado en humildad y en silencio. Y así, después de esto, fue tan intensa esta experiencia que tiene Pablo del Señor, que se tendrá toda la vida por el menor de los apóstoles, es decir, el menor de los seguidores del Señor, el menor de los testigos de Cristo resucitado. Sin embargo, vemos la respuesta que hace Pablo a Cristo, también como los apóstoles, como Isaías, a esa elección, a esa misión que Jesús le confía, que Dios le confía, es una respuesta plena y total. Y él mismo va a decir, dando testimonio de sí mismo, que en él, que había abundado el pecado, la gracia de Dios fue mucho más sobreabundante, y esa gracia de Dios no ha sido estéril en mí. No se quedó inquieta en su corazón ardiente de amor a Cristo, en su corazón que ha sentido el perdón de Cristo, sino al contrario, ha sido un fuego que lo ha llamado a esos viajes apostólicos por buscar a todas las almas de los pueblos paganos, para convertirlos, para evangelizarlos y llevarlos a la barca de Pedro, a la iglesia, a la santidad, a la vida eterna. Bueno, 3 vocaciones diferentes, la misma respuesta, la misma actitud, la misma humildad y disponibilidad, la misma experiencia de comprender cuánto Dios nos ama, su misericordia, confiar en su poder y desconfiar de nosotros, como Pedro. Nada de su industria, de su trabajo, de su capacidad, de todo lo que él sabía le sirvió en lo humano, y solamente confiar en el amor que Dios le tenía, en el amor de Jesús, al igual que San Pablo, igual que Isaías, y que hay un llamado, y junto con ese llamado, esa vocación divina, el Señor da la gracia para que podamos llevar adelante nada más y nada menos, que es lo más grande que podemos hacer en esta vida, lo más grande, que es salvar nuestra alma, amar a Dios y salvar nuestra alma, y ayudar a Dios, colaborar con Dios en su evangelización, de que otros, mis seres queridos, los que están al lado mío, los que el Señor me pone diariamente, también lo amen y también se salven. Esa es la evangelización. Esa es la evangelización. Para amar a Dios tenemos que conocerlo, tenemos que alimentarnos de su palabra, tenemos que dejarnos llenar de su gracia de Dios, para después llevar ese amor que recibimos de Él en nuestros corazones y hacer que otros también lo amen. Había una comparación muy linda que escuché hoy de Monseñor Munilla, que les aconsejo que sigan también sus prédicas, son cortitas, 5 minutos. Dice, debemos sentirnos como 2 pobres. Uno que ha encontrado donde dan pan y le dice al otro pobre: mirá,
vamos a comer pan porque ya sé dónde están dando pan. Uno dice, pero qué ejemplo, ¿sí? Eso es la evangelización. Dios nos da el pan a cada uno, al sacerdote, a mí, al bautizado, y le voy a comunicar a mi compañero que todavía no conoce esto, dónde están dando pan, para que él también sacie su deseo de felicidad. Y ese pan vivo es Cristo en la Eucaristía, es Cristo en la Sagrada Escritura. Y bueno, lograr esto tan simple, tan sencillo, es lo más divino, lo más grande que podemos hacer en esta vida. Lo demás, nada, no tiene nada. Dios no nos va a pedir nada de lo demás. Esto sí. Ave María Purísima,